Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Oiga, sí está consciente usted de a quién viene a adorar. Sí está consciente de quién es su Dios, su Señor, su Salvador. Usted está consciente de quién ha dado la vida por usted y le ha dado razón de vivir, le ha dado eternidad, perdón, libertad. Usted está consciente de quién le levanta las manos cuando adora. ¿Usted está consciente de eso? Si está consciente que Jesucristo es nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, esta mañana yo estaba preparándome para llegar aquí y sabe, yo traía y traigo muchas ganas de exaltar el nombre de Jesús, de levantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, usted tiene que estar entusiasmado, emocionado, y tiene que manifestar su emoción, su gratitud, su devoción al que le dio vida, al que nos dio razón de estar aquí, al que nos tiene en este momento con un propósito. Y sabe, usted y yo tenemos que estar agradecidos, levantar su nombre, exaltarlo, darle gloria, darle honra siempre. Amén. Jesucristo es el motivo por el cual estamos aquí. Jesucristo, escuche, es el tema principal de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. De una u otra manera querían que aprendiéramos de Jesús, que conociéramos a Jesús. Entonces en este lugar adoramos a Jesús, exaltamos a Jesús. Llegué a este lugar diciéndole: Cristo, queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos recordarte como nuestro Dios, como nuestro Señor. Mire, qué padre, qué de veras hermoso, maravilloso adorar al que está vivo, al Dios de vivos. Amén. Dice su palabra, sí, que Él ciertamente fue a la cruz del Calvario y al tercer día, sí, resucitó después de haber muerto. Y eso lo hace, escuche bien, eso lo hace el único Dios verdadero. Muchos dioses se proclamaron, los hicieron dioses, y desgraciadamente, escucha, mucha gente sigue adorando al que proclamaron como Dios, pero su Dios está en una tumba, ahí se quedó. El de nosotros vive y reina. Amén. Y eso lo hace el Dios verdadero. Él vive y reina. Esa es una razón por la cual nosotros caminamos en la verdad, porque Él es verdad. Amén. No porque tengamos nosotros la patente de la deidad de Dios, no. Nosotros seguimos al que vive y reina, al Dios todopoderoso, al alfa y el omega. Amén. Al que Él mismo se proclama como el camino, la verdad y la vida. Dice su palabra, el alfa y el omega, el que fue, el que es, dice, y el que vendrá. Y Él se autotitula, se pone como nombre el Todopoderoso. Wow. Esto a usted y a mí nos debe de llevar, sí, a estar más que conscientes que estamos adorando al único y verdadero Dios. ¿Cuántos están conmigo? Mire, quiero decir algo y tal vez voy a empezar así medio como que agresivo, pero pues ni modo, voy a hablar de una verdad. Agárrese, por favor. Sí, ahí le va, sin anestesia. Una cosa es saber de Jesús y otra cosa es conocerlo. Uy, usted tiene que entender esto, no aquí, acá adentro. ¿Sí? Mucha gente sabe de Jesús. Inclusive la Biblia describe a muchos en la misma Biblia que conocían a Jesús, unos y otros sabían de Jesús. Los escribas y fariseos sabían mucho de Jesús, pero no lo conocían. Y hay una gran diferencia ahí. Una cosa es saber de Jesús. Tú puedes saber un montón de Jesús, su historia, tú puedes conocer su persona, tú puedes saber de Él, pero tener una relación con Él, conocerlo, tal vez no. Y esta es una verdad. En la vida, escucha bien lo que te voy a decir. En la vida no es suficiente saber de Jesús.
Si realmente quieres vivir una vida mejor, tú y yo debemos conocer a Jesús. Yo no quiero estar en una iglesia, no sé tú, donde solo sepamos de Jesús. Nosotros queremos, y yo creo que tú también quieres estar en una iglesia donde podamos decir: yo conozco a Jesús, lo conozco como mi Dios, mi Padre, mi Señor, mi Salvador, mi Libertador, mi Sanador, el que provee, el que está conmigo en todo momento. Y con lo que quiero comenzar así ya más de lleno con el tema de esta mañana es dejar en claro algo que tú necesitas tenerlo acá dentro de tu corazón, no aquí, en lo más profundo de tu corazón. Que esto se anide en tu corazón y te ayude a llevarlo, a tenerlo como una verdad, un principio, ¿sí?, inamovible en ti. Nuestro Jesucristo, escucha bien, nuestro Dios no es poderoso. Él es el Todopoderoso. Amén. Esto llévalo y tenlo aquí en tu corazón. Mira, cuando tú y yo entendamos esta verdad, ¿sí?, no vas a andar ahí a medias de que: ay, nadie me quiere, ay, que no tengo, ay, es que Dios no me pela, ay, es que a mí me pasan puras cosas malas, no, es que yo estoy salado, es que estoy bien tonto. No. Cuando tienes bien claro y por convicción estás convencido de que tu Dios no es poderoso sino el Todopoderoso, vas a poder, escucha bien, a caminar hasta por encima de las tormentas. Vas a poder, sí, esquivar, vas a poder hacerte para un lado y para el otro, porque sabes quién está contigo: el Todopoderoso, el que no hay quien le diga qué hacer, el que está por estar, por el simple hecho de que existe. A Él no hay quien le diga qué hacer. Él es el Todopoderoso, Él es el Señor, Él es el Rey de Gloria. Y aquí lo adoramos y lo exaltamos a Jesús. Dale palmas y dile: Jesús, te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Así es que, iglesia, el tema de esta tarde es Jesús el Todopoderoso. Y tiene que quedar claro en tu corazón al Dios que adoramos, al Dios que servimos, al Dios que estamos aquí, sí, levantándole nuestras manos, al Dios al que estamos nosotros cada día agradeciéndole por lo que Él hace por nosotros. Él no es poderoso, Él es el Todopoderoso. Amén. Y mira, esto es importante que quede claro, porque de lo que te voy a hablar hoy es de que tenemos que estar conscientes de que lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios es cada día conocer más a nuestro Dios. Conocerlo. Te digo, mucha gente sabe mucho, pero mucho de Jesús. La otra vez estaba platicando con una persona y me sorprendió todo el conocimiento, ¿sí?, que tiene de Jesús. Se sabía la Biblia por aquí y por allá. Me estaba diciendo que estudió un tiempo hasta el hebreo, el griego, y me le quedaba viendo y no sé, yo sentía que era tanta letra que tenía, que lo único que tenía era letra. No tenía espíritu, no tenía vida. Estaba hueco. Es más, al último me acuerdo que le dije: pues bueno, ¿cómo ves si oramos? Y cuando empezamos a orar, él manifestó un hambre por Jesús. No conocía a Jesús. Y esto es real. Vamos a ver un pasaje donde te vas a sorprender y vas a decir: sí es cierto, pastor, yo puedo caminar, yo puedo venir a la iglesia, yo puedo decir que soy cristiano y nomás saber de Jesús pero no conocerlo. Esta es una verdad y lo vas a ver ahorita en la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 4. Y mira, en este capítulo, ¿sí?, al final del capítulo Jesús comienza a preparar, ¿sí?, 4 verdades, 4 formas de explicarles de una manera tangible a sus discípulos que Él era Jesús el Todopoderoso. Los discípulos ya tenían tiempo que andaban con Jesús y Jesús, escucha bien, les enseñó muchos principios del reino, les enseñó de la ley, les enseñó del Padre. Pero los discípulos, escucha, a lo que ahorita vamos a leer, parece ser que nomás sabían mucho de Jesús, pero no lo conocían. Y tú puedes decir: ¿cómo? Si eran los discípulos. Cuando vieron a Jesús actuar, cuando vieron la gloria de Jesús manifestarse, ¿sí?, sobre la naturaleza, ellos dijeron: ¿quién es este? Y la pregunta es: ¿cómo que quién es este? Si ya llevas días caminando con Él,
Si ya llevas días escuchándolo, pero no lo conocían como Él quería que lo conocieran. Jesús quiere que tú lo conozcas, ¿sí? Como la verdad, como el camino, pero también como el Todopoderoso, y que algo puede hacer a tu favor si tú crees. Amén. Y mira, en Marcos capítulo 4 me sorprende esta historia, porque mira, estamos viendo una historia donde Jesús estaba planeando un momento donde Él quería que sus discípulos no solamente supieran de Él, sino que lo conocieran y que ellos supieran lo que Jesucristo es capaz de hacer a favor de los que le aman. Y mira, estaba Jesucristo terminando de hablar muchos principios del reino. Y en eso dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 38, que les dice Jesús a sus discípulos: ¡Hey, muchachos! A sus discípulos. No le dice a cualquier persona, ¿sí? Hay mucha gente que no conoce de Jesús, no sabe de Jesús, pero me sorprende que les dice a los que se supone que lo deberían de conocer. Jesús quiere que cada día tú lo conozcas más. Por eso es muy importante meternos a la palabra. Por eso es muy importante buscarlo en oración. Por eso es muy importante tener una comunión con el Espíritu Santo. Por eso es muy importante estarme llenando de lo que es bueno, de lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que estemos aprendiendo y teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dice a sus discípulos: ¡Hey! Pongan atención, ya acabé aquí. Y Él, dentro de sus planes, les dice: súbanse a la barca. Dice: y pasemos al otro lado. Y dice la palabra de Dios en Marcos 4, del versículo 38 en delante, que comienza, ¿sí?, a darle la barca. Y en medio ahí de que iban ahí camino al otro lado, dice la Biblia que comienza una gran tormenta. Que por cierto, no voy a hablar de las tormentas hoy. Bueno, un poquito. Muchos predicadores este pasaje lo enfocan mucho a las tormentas, y está bien y bien aplicado. Y sí, hay que hablar de las tormentas. Las tormentas son inevitables. Nos vienen las tormentas de todo sabor, color, tamaño, ¿sí? Y sabes, no voy a hablar de las tormentas. Quiero hablar de lo que Jesús estaba planeando con sus discípulos, que los discípulos entendieran, comprendieran y lo conocieran, de que Él era el Hijo de Dios, el Dios del Todopoderoso. Y si es el Hijo del Dios Todopoderoso, lo hacen automático también a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y sabes, dice la palabra de Dios que comenzaron, sí, las olas a golpear fuerte. La agua empezó a llenar la barca. Los vientos estaban fuertes. Y dice la palabra de Dios, ¿sí?, que Jesucristo estaba dormido. Oye, ¿cómo así? Dormido en medio de la tormenta. Aquí es cuando entiendo cuando Jesús dice: aprendan de mí. Jesucristo conocía también al Padre, que sabía que Él estaba en las manos de su Padre. Lo conocía también, que en medio de una tormenta se durmió. Hay gente, escucha bien, hay gente que nomás sabe de Jesús, pero no lo conoce como su Dios, el Todopoderoso. Y hay gente que no conoce a Jesús, y cuando vienen las tormentas, lo primero que hace es correr a buscar ayuda a todas partes, menos con el Todopoderoso. Jesús dice que estaba dormido, y estos volviéndose locos. Y dice la palabra de Dios que lo despertaron, pero no lo despertaron conociendo o sabiendo que Él era el Todopoderoso. Dice que lo despertaron y le empezaron como a reclamar, le empezaron como a decir: que no ves, que no ves, que nos estamos ahogando. O sea, ¿conocían a Jesús? No. Lo correcto era, ¿sabes qué? Jesús, creo que es un buen momento para que manifiestes el poder que tienes, calmando las olas, calmando los vientos. Y después de que lo hagas, queremos darte gloria. Pero ellos lo despertaron como diciendo: ¿qué onda? ¿Qué?
no conocían más de Jesús. Y Jesús, sí, planeando todo, Él tiene todo controlado. La Biblia dice que se despierta y lo primero que hace es calmar el viento y calmar el mar. Y dice la Biblia que todo se calmó. Pero mira, aquí viene lo bueno, donde digo, aquí hay algo que tenemos que aprender como hijos de Dios. Porque tú puedes caminar y decir, yo sé de Jesús, pero tal vez no conoces a Jesús. Y Jesús quería en este capítulo 4, ¿sí?, comenzar una serie de historias con propósito para que sus discípulos lo conocieran, que no solamente supieran de Él, sino que lo conocieran y que conocieran el poder que puede, ¿sí?, estar sobre de Él. Y mira, vamos a la palabra de Dios. ¿Estamos? Vamos a Marcos, por favor, capítulo 4. Marcos capítulo 4. ¿Cuántos están conmigo? Dice la palabra de Dios, Marcos 4:38. Rapidito lo vamos a leer. Dice de esta manera. ¿Está listo? Al atardecer, versículo 35. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y mira, aquí comienza esta historia con 4 historias, con 4 verdades que Jesús quiere que los discípulos conocieran, y que a través de esto ellos conocieran de Jesús y de qué es capaz de hacer a través, ¿sí?, de su poder. Dice, crucemos al otro lado, ¿sí?, del lago. Versículo 36. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Versículo 37. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. 38. Jesús estaba dormido. Por cierto, Jesús está en todas tus tormentas, ¿sí? Él está ahí. Y dice la palabra de Dios, Jesús estaba dormido, descansando, ¿sí?, aventándonos un mensaje como: yo confío, yo sí conozco a mi Dios, yo sí conozco a mi Padre, ¿sí? Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, yo creo que era de pluma de ganso. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron, ¿sí? Cuando Jesús se despertó, dice, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio y cálmense. Y dice la palabra de Dios que de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Aquí viene lo que queremos comenzar, sí, a tratar. Dice, luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Mira, cuando no conoces a Jesús, vas a tener miedo, incertidumbre y duda. Pero cuando tú lo conoces, tú vas a tener confianza, sinónimo de fe. La fe es sinónimo de confianza. Y tú vas a estar, mira, pasando por momentos difíciles, por tormentas, pero tú vas a estar, Padre, ya lo hiciste una vez, tú lo vas a volver a hacer, porque me amas y tienes un plan. Y mientras tenga vida, yo aquí en la tierra tengo un propósito. Tú eres inmortal hasta que Jesús no diga otra cosa en tu vida. Estés pasando por lo que estés pasando. Y dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué tienen miedo? Como diciendo, ¿que no me conocen? ¿Que no me conocen? Y lo sigue diciendo, todavía no tienen fe, como diciendo, no me conocen, no confían en mí. ¿Por qué se pusieron como locos? Y viene aquí aquí fue donde yo me detuve y dije, aquí hay mucha verdad. Estamos hablando de discípulos. Dice, los discípulos estaban completamente sorprendidos porque no habían visto tal cosa. Estaban así, por lo que pasó y por el que lo hizo. O sea, sabían mucho de Jesús hasta ahí, pero no lo estaban conociendo como Jesús quería que lo conocieran. Y Jesús desea que tú y yo a diario
tengamos esa hambre y ese deseo de conocerlo a otros niveles. Dice la palabra de Dios: crece en el conocimiento de tu Dios. Y dice la palabra de Dios: los discípulos estaban completamente aterrados. Y aquí es donde dije: ¿cómo? Y sostengo lo que te dije al principio. Una cosa es saber de Jesús y otra cosa es conocerlo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Aquí me sorprende bastante que dicen los discípulos: ¿quién es este hombre? A ver, espérate. ¿Cómo que no sabes quién es este hombre? O sea, sabías mucho de Jesús, pero no lo conocías en este papel, a esta magnitud. Lo conocías tal vez mucho en letra, lo conocías mucho porque tal vez te enseñaron de él. Y Jesús no quiere que solamente sepas de él. Sí hay que saber, pero no te quedes ahí. Hay que conocer al que estamos, sí, investigando, leyendo. Y dice la palabra de Dios que los discípulos dijeron: ¿quién es este? O sea, se escuchó tan raro esto. El día que yo me casé con mi esposa, hace 19 años que me casé, o sea, tú no puedes tener una relación si no conoces a esa persona. Se vieron así como que me caso con mi esposa después de ser novio, me voy a la luna de miel, disfruto la luna de miel, llego a mi casa y empiezo a hacer vida allá. Y el primer día me levanto, la volteo a ver y me sorprendo y digo: ¿quién eres? Así más o menos ellos. Mi esposa así como que: ¿cómo que quién soy? Pues soy tu esposa. Y hasta me conociste todo. ¿Y cómo preguntas quién soy? Así más o menos como que ellos: ¿quién es este? Y Jesús así como que: confirmo y me doy cuenta que ustedes saben mucho de mí, pero necesitan conocerme, necesitan verme como el Padre me ve, como el Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios que aquí el capítulo 4 acaba, pero aquí el capítulo 4 ya lleva un milagro, ya lleva algo extraordinario y poderoso que solamente Jesucristo puede hacer. Y comienza el capítulo 5. Y me sorprende porque en el capítulo 5, escucha, siguen los planes que comenzaron en el versículo 31. Perdón, sí, 35. Dice que desde el 35 del capítulo 4 Jesús les dijo: súbanse a la barca y vayamos, ¿qué dice? Al otro lado. Y luego en el capítulo 5, sí, yo creo, le hubiéramos dejado la última parte del capítulo 4 para que fuera la introducción del capítulo 5, porque se sigue la historia. Es una historia que no acaba en el capítulo 4. Esta historia acaba hasta el último versículo del capítulo 5, cuando Jesús les dice: súbanse a la barca. El capítulo 5 comienza diciendo: y llegando al otro lado de la barca, como diciendo: quiero continuar con lo que estoy planeando con ustedes. Dice que en cuanto Jesús, escucha, en cuanto Jesús, ¿sí?, pone un pie en la tierra, dice que sale al encuentro un endemoniado. El endemoniado de allá. Y dice la palabra de Dios que llega este hombre y Jesús todavía ni hablaba y ya se estaba retorciendo ahí, diciendo: oh, no me atormentes. Y Jesús así como que: vas a ser libre. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dice a todos los demonios, porque no era un demonio, dice que era legión, porque eran muchos, los reprende. Y la historia termina que este hombre fue libre. Y dice la palabra de Dios que después de ahí un instante el hombre está sentado en su cabal juicio. Y toda la gente que estaba ahí de espectador dice que vio eso y corrieron a dar anuncio, ¿sí?
y fueron a dar anuncio a todo ese pueblo diciendo: el endemoniado ha sido libre. Y dice la palabra de Dios que ahí va el segundo milagro que solamente el Todopoderoso puede hacer. El primer milagro, ¿sí?, se narra en el capítulo 4. ¿De qué manera? ¿Sí? Cuando las tormentas vienen y las olas y el agua estaban a punto de ahogar a los discípulos, aparece Jesús como el Todopoderoso, diciéndole a la naturaleza, y para que los discípulos entendieran que Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza. Por eso Él es Jesucristo sobrenatural. Y Él tiene el poder de calmar la naturaleza y decirle: hasta aquí. Pero no solamente eso, también tiene el poder, ¿sí?, de calmar tus tormentas. Aunque no quiero tocar ese tema, aunque si traes tormentas, Jesús las puede transformar en bendición. Amén. El segundo milagro que Jesús, la segunda manifestación de Jesús el Todopoderoso, es que este hombre, dice la palabra de Dios, ¿sí?, fue libre, dándonos a entender Jesucristo que Él es el Todopoderoso sobre el mismo diablo y todo espíritu del infierno. Jesucristo tiene el poder para darle orden a Satanás y a todo el infierno, ¿sí?, y darte a ti libertad de cualquier influencia satánica. Jesús diciendo: hey, quiero que quede claro que soy el Todopoderoso y estoy por encima de la naturaleza y estoy por encima del poder del diablo. ¿Por qué? Porque yo no soy poderoso, yo soy el Todopoderoso sobre el enemigo. Amén. Y mira, esto es algo muy importante que tienes que tener bien claro en tu corazón, iglesia. Esto es muy importante. Mira, déjame, sigo afirmando lo que te dije al principio. Tú puedes saber de Jesús, pero tú puede ser que no conozcas a Jesús. Job es uno de los ejemplos maravillosos de lo que estoy diciendo. Dice la palabra de Dios que Job, ¿sí?, empieza a expresar algo que de veras, como Job, o sea, eres Job. Y dice la Biblia, inclusive en el libro de Job, que Job era un hombre temeroso de Dios. Así dice el versículo número 1. Pero Job llegó a un punto donde dice: Dios, ahora me doy cuenta que yo te conocía de oídas, mas ahora, dice la palabra de Dios, así dice, mas ahora mis ojos te ven. O sea, este hombre oía de Dios, pero no conocía. Llegó un punto que conoció a Dios y pudo ver a un Dios, sí, que le proveyó más de lo que la vida, las circunstancias le quitaron. Dice la palabra de Dios que Dios bendijo a Job. Si tú sabes la historia, dice la palabra de Dios que Dios bendijo a Job. Dice, no solamente con lo que tenía, pero Job era un hombre rico, próspero. Dice la palabra de Dios que Dios lo bendijo no solamente con lo que tenía, sino con el doble. Conoció a un Dios que era más que bueno, dándole más de lo que Job podía entender. Así es que nuestro Dios, escucha bien, Él es el Todopoderoso y nos puede dar más de lo que nosotros podemos pedirle. Pero Job llegó a un punto donde, oye, espérame, tengo ya tiempo que nomás te había conocido de oídas, mas mis ojos hoy te ven. Wow. O sea, ¿cómo? Puede que sepas mucho y conozcas poco del Dios Todopoderoso. Llega el apóstol Pablo a Atenas y dice que es sorprendido en Atenas porque llega y había gente que tenían un altar y en ese altar decía un letrero: al Dios, ¿qué dice? No conocido. O sea, ¿cómo? Y Pablo les dice: a ver, espérense. Y hace una reunión y dice a los de Atenas: ¿Cómo que adoran? Y le dan gracias, lo exaltan al Dios no conocido.
Porque tú puedes saber sin conocer al Dios que adoras. O sea, esto está a veces complicado de entender, pero sí. Ahí Pablo aprovecha para hablarles de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y se concentra en Jesucristo, diciéndole: a ese que crucificaron y Él derramó su sangre, Él es el Hijo de Dios, el que ahora nos da vida y vida eterna. Y dice la Biblia en el libro de Hechos que Pablo se preocupó por predicar a Jesucristo como el Dios conocido, el Dios que salva, el Dios que perdona, el Dios que nos da vida eterna, el Dios que nos da sanidad, que nos da provisión, que nos da libertad, que está con nosotros. Amén. Y mira, regreso a la historia, que estamos en el capítulo 5 de Marcos. Dice la palabra de Dios que termina Jesucristo de liberar a este hombre. Yo creo que los discípulos estaban viendo todo. Dice que se quedaron asombrados cuando vieron que Jesús calmó el viento y el mar. Yo creo que iban así como. Y luego ven que está liberando a un endemoniado. No manches, también le dice al demonio que se larguen. Apúntalo eso también. Y Jesús dice, la palabra de Dios, que sigue después caminando y sale, escucha, al encuentro una persona que se llama Jairo. Jesús tenía todo controlado. Los discípulos iban conociéndolo. Amén. Y dice la Biblia que sale Jairo, un hombre, y le dice: Jesús, Hijo de Dios, que vives y reinas, tengo un problema. Mi problema es de salud. Y así como que Jesús diciéndole a los discípulos: hey, pongan atención, ahora quiero que me conozcan desde este punto. Ya vieron que yo a la naturaleza le digo hasta aquí y hasta aquí. Ya vieron que yo al mismo diablo y a todo el infierno le doy órdenes y se sujetan. Ahora quiero que vean algo poderoso. Y dice la palabra de Dios que Jairo: Jesús, mi hija está a punto de morir. Me urge que vayas a mi casa y le des vida. Se está muriendo. Y Jesús: claro que vamos a ir a tu casa. Es más, ¿para dónde queda tu casa? No, que es para allá. Ok, discípulos, muchachos, vénganse, vámonos. Estamos sirviendo al Padre. Y dice la Biblia que se fueron. Y curiosamente para nosotros, sí, Jesús en sus planes, camino a la casa de Jairo, le sale una tóxica, una mujer, le sale una mujer al encuentro. Y Jesús así como que: esto se está poniendo bueno para que estos me conozcan. ¿Sí? Y los discípulos: ¿y esta qué? Tranquilos. Dice la palabra de Dios que sale en escena una mujer que por 12 años tenía una enfermedad de hemorragias. Y dice la Biblia que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Ahora el tema no era de decirle a la naturaleza: cálmate. No era de decirle a Satanás y su opresión que a veces viene y nos está ahí, ¿verdad?, oprimiendo. No, ahora se trataba de enfermedades. Y Jesús le decía a sus discípulos: pongan atención, porque miren, hay tanto poder en el Todopoderoso que voy a caminar. Y hay tanta fe que esta mujer, nada más con tocarme va a salir poder para sanar una enfermedad de años. Lo que nadie ha podido hacer, con tan solo acercarme y tocar a Jesús, sale el poder del Todopoderoso. Y los discípulos así como que: este está pesado, ¿no? ¿Ve? No.
¿Ya viste? Dijo la señora que 12 años enferma y él la sanó en un instante. El carrilla de los discípulos: les dije que conocieran más de Cristo. Yo también lo estoy conociendo. En ese momento yo creo que los discípulos estaban así como que: no, hombre, este está pesado, No, este es de veras. Es el Todopoderoso, el Hijo del Dios Todopoderoso. Jesús dejando bien en claro en esta historia que Él puede con cualquier enfermedad. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él se proclama en Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y el omega, el que fue, el que es y el que vendrá. Yo soy el Todopoderoso. Así lo dice en Apocalipsis 1:8. Así lo dice. Y dice la palabra de Dios. Como te digo, esta historia abarca parte del capítulo 4. Por eso debes de tener mucho cuidado cuando estás leyendo la Biblia, porque a veces vas a estar leyendo, ¿sí? Y tú dices: yo leí 2 capítulos y ya con esto me quedo. Tal vez necesitas leer el tercero para que entiendas. Pero no, ya leíste 2 y no, pues son los 2 que leo diario. Esta historia termina en el capítulo 5 y ya estoy aterrizando la historia que empieza Jesús diciéndole a sus discípulos: vayamos al otro lado del lago, súbanse a la barca. Sigue la historia. Ya en otro capítulo sana esta mujer de aproximadamente 12 años de enfermedad. Y me sorprende que no hubo necesidad ni de ponerle manos ni decirle nada. Puedo imaginar que hay tanto poder para las enfermedades viejas del presente y las que se inventen. Porque Él dice: yo soy el Dios de ayer, de hoy y de mañana. Así es que si se inventan nuevas enfermedades, tenemos al Dios que ya llegó, que ya está en el futuro, siendo el mismo Dios todopoderoso. Amén. Y mira, aquí no se acaba la historia. Ni cuentas se han dado. ¿Y dónde quedó Jairo? Y la hija. O sea, iba camino a la casa de Jairo y Jesús así como que viene la tercera manifestación de mi gloria. A los discípulos les queda claro que conocían a Jesús muy poco, pero ya lo estaban conociendo. Y dice la palabra de Dios que cuando esta mujer se confiesa y dice: yo te toqué, Jesús le dice: quedas libre, quedas salva, quedas sana. Cáile, vete a festejar. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Jesús se reenfocó y dijo: ah, chis, pues vamos a la casa de Jairo. Y volvió a agarrar el camino a la casa de Jairo. Y antes de llegar a la casa de Jairo, salen unos chismosos a decirle a Jairo y a Jesús: hey, ya no hagan olas, la niña ya murió. Así dice la historia. Que llegaron a decirle, más le dijeron a Jairo: ya ni molestes al maestro. Así le dijeron. Y Jesús, yo creo que qué chido que ya se murió, porque van a ver de lo que soy capaz de hacer. Yo soy el Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios que llega y efectivamente la niña había muerto. Y Jesús dice: hey, tranquilos, sigo en la barca de tu sufrimiento. Jairo, sigo en la barca de tus... Aquí estoy a un lado de ti, Jairo. Y dice la palabra de Dios que Jesús
al ver que unos estaban así como que retándolo, otros dice la Biblia que se estaban burlando porque Jesús les dice: no ha muerto la niña, ¿qué no ves que ya está morada y fría? No está muerta, ella está dormida. Y dice la Biblia que mucha gente se burló. Así dice en la Biblia. Dice, y mucha gente se burló de Jesús. Wow. Y Jesús dijo: bueno, con los que tienen fe voy a trabajar. A ver, tú no te reíste, tú no estás ahí, vénganse. Y agarró, dice que como 4, y los metió a donde estaba la difutita, la muertita. Y dice que llega Jesús y le dice: niña, levántate. Aquí me di cuenta, ¿verdad?, que esta niña se murió con hambre. Porque en cuanto resucita la niña, lo primero que dice Jesús: denle de comer. Y yo creo que Jesús, ¿verdad?, le dice a la niña: levántate y ustedes denle de comer. Tú 2 de tripa aguaditos y 2 duritos y 1 de bistec, denle, atiéndanla. Mira, Jesús diciéndole a sus discípulos: hey, vean lo que yo soy capaz de hacer, darle vida a lo que está muerto. Eso lo hace a Él Jesucristo, el Todopoderoso. Ahí fue donde los discípulos sabían tanto de la palabra que ahí creo que los discípulos estábamos como Job, de oído hasta habíamos oído Jesús, mas ahora nuestros ojos ven y conocen que tú eres el Dios verdadero, el Todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí es cuando Jesús en el capítulo 5 acaba la historia de súbanse a la barca y vayamos al otro lado. Aquí es donde ya se acaba. En el capítulo 5, en los últimos versículos, donde Jesús quería dejar bien en claro a sus discípulos, y termino con lo que comencé, que no es nada más bueno saber, sino conocer de Jesús. Y les dice: miren, con esta historia que se va a narrar en Marcos 4 al final y todo el capítulo 5, le dice a sus discípulos: los amo tanto que no quiero que nada más sepan de mí, sino quiero que me conozcan y sepan de qué soy capaz de hacer. Amén. Y dice la palabra de Dios que les deja bien claro: la naturaleza, las tormentas, yo las puedo controlar. Les deja claro y nos deja claro a ti y a mí que Él tiene el poder sobre Satanás y todo espíritu del infierno. Nos deja claro que Él tiene el poder de enfermedades, por muy viejas que sean, difíciles de tratar, de quitar. Jesucristo tiene el poder. Mira, escucha lo que te estoy diciendo: Él tiene el poder. Y termina diciéndole a los discípulos: de la muerte yo puedo dar vida. De lo que está muerto en ti, yo puedo hacer algo. Yo puedo darle vida. Mira, ¿sabes por qué te estoy hablando de Jesús? A mí me apasiona Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en esta casa mi esposa y yo somos testigos. No podemos callarnos, escucha, no podemos callarnos, porque de 1% de vida. No sé si está Ruth aquí, Ruth Fierros. ¿No vino? Ok, de 1% de vida que le daban a Ruth. Cuando llegamos al hospital, llegamos y el médico que estaba ahí sale y me dice: ¿quién es usted? Yo soy amigo de Ruth, soy su pastor. Y se me queda viendo y me dice así: ella tiene 1% de vida, ella se va a morir en cualquier instante. Y en lo que estaba diciendo eso, entró en un, ¿cómo se dice?, en un shock, y su corazón dice, me volteó a ver
con unos ojos así como de pistola y me dice, no sé si lo dijo retándome, no sé cómo lo dijo. Dice, solo un milagro puede salvar a Ruth. Yo creo que Ruth era la hija de Jairo. Yo no puedo callarme de lo que yo he visto. Cuando dijo eso el doctor, me hice a un lado, pusieron las de esas y empezaron a meter, ¿verdad?, los aparatos, y llegaron los astronautas con sus tanques y a darle. Y yo a un lado ahí agarro a su prima de la mano y empezamos a orar, y lo único que decíamos: Jesús, tú eres el dueño de la vida y de la muerte. Hoy declaramos vida sobre Ruth. Hoy declaramos vida sobre Ruth. Y empezaron los aparatos a... Y yo, Padre, tú eres Dios todopoderoso. Y anda ya Ruth ahí por ahí con nosotros. ¿Sí? Que por cierto grabamos su testimonio, Chuy. Esta semana lo subimos para que escuches que nuestro Dios, al que adoramos en este lugar, al que es el Todopoderoso, se cumplió como a Jairo. Le dio vida a lo que ya estaba muerto. Allá anda Ruth, no sé por qué no vino. Siempre viene, está en el discipulado, ¿eh? Pero mañana la vas a ver en vivo, en directo y a todo color. Haz famoso a Jesús. Vamos a subir eso a las redes sociales, Chuy. ¿Sí? Tienen la orden de que lo escuchen, ¿sí? Y lo compartan, y que se dé a conocer Jesús en todas partes, que Él es el Todopoderoso. Ponte de pie ahí donde estás.